Vamos a hablar sobre doctrina. ¿Cuántos conocen doctrinas? Esto es algo bien teológico, ¿no? Doctrinas. Joaco, una doctrina, vos que tenés cara de estudioso. La salvación. ¿Qué más? Otra doctrina. Dígala si la conoce. Miren, hay un montón de doctrinas en la Biblia. Hay 52 que son claves para lo que creemos. Doctrina es lo que creemos, es el fundamento de lo que uno cree, el fundamento por lo que hablamos y predicamos, pero es importante conocer en profundidad por qué somos lo que somos, hijos de Dios, y hacemos lo que hacemos, porque hay doctrina. Doctrina quiere decir fundamento, base bíblica para conocer a Dios. Y esto es importante conocerlos porque nos da herramienta, nos da entendimiento por qué creemos y por qué predicamos, y de qué manera aún nos guía, ¿saben qué? A orar con entendimiento. No es bataloguear. ¿Saben lo que bataloguean? Son los loros, que dicen cosas que no entienden, si no escuchan y repiten. Entonces, muchas veces yo escucho que bataloguean, porque escuchan. Bueno, qué lindo poder expresarnos con un conocimiento profundo y ir al Señor desde nuestro corazón. No está mal, pero yo lo que los desafío es a crecer. Y hay una doctrina, más allá de todas estas, que es una doctrina que encuentro que está desde el Antiguo Testamento a Apocalipsis. Por eso me pareció importante, y es una doctrina satánica. Este nombre, este personaje bíblico, es totalmente una doctrina satánica que del personaje pasó a un espíritu y va de generación en generación engañando a los hijos de Dios, queriendo destruir a los hijos de Dios, queriendo desviar el plan de Dios que tiene para tu vida. Dios tiene planes de bien y no de mal. Hay un diseño divino que Él preparó para que se plasme en tu vida. ¿Y por qué muchas veces no llegamos a eso? Porque somos engañados, porque tenemos ignorancia, porque escogemos mal, porque muchas veces nos supera la situación. Y uno no es que Dios no tiene poder. Él espera que vos responda a lo que Él está haciendo. Y esto es importantísimo. Entonces, esto es muy importante para comprender. Vamos a la primera plaquita, que se llama la doctrina de Balaam. ¿Cuántos escucharon este nombre? Balaam, ¿no? Balaam. Es un personaje que lo vamos a ver a través de distintos versículos bíblicos, y ya vamos al versículo bíblico. Números 23, 7 al 8, ahí es donde aparece Balaam. ¿En qué contexto aparece Balaam? El pueblo de Dios viene conquistando, salió del desierto. Dios le dice a Josué: como estuve con Moisés, estaré contigo. Nadie te podrá hacer frente, y todo lo que pisares con la planta de tu pie será tuyo. También le dijo: mientras guardes mi palabra y cumplas con mi voluntad. Por eso el pueblo de Israel era imparable, era un pueblo conquistador, era un pueblo que bajo la bendición nadie lo podía detener. Estaba Moab, y el rey de Moab lo manda a llamar a Balaam y le dice: vení, maldecime este pueblo. Importante, maldecime. Era un personaje que era entre hechicero, adivino y profeta de Dios. Escuchen bien. ¿Cómo es esto? Hechicero, adivino y profeta de Dios. Está en la Biblia. Este hombre conocía a Dios y ya era conocido en una región donde los reyes le pagaban para que él maldiga a sus enemigos. Y se cumplía. Entonces, ¿cómo entendemos? ¿Qué dice la palabra? Él tomó su parábola y dijo: de Aram me trajo Balac. Balac era el rey moabita de Moab. ¿Qué quiere decir Balac? El nombre de Balac quiere decir vacío y devastador. Vacío y desolador. Bien satánico el nombre, ¿no? Todo un vacío y vino a destruir. Así significa el nombre de este rey. Dice: de los montes de Oriente me maldice, de los montes de Oriente, ven y maldíceme a Jacob. Ven y execra a Israel. ¿Por qué maldiciré yo al Dios? ¿Por qué maldiciré yo al que Dios no maldijo? ¿Y por qué he de execrar al que Jehová no ha execrado? Esto lo dice el profeta. ¿Por qué voy a maldecir algo que Dios no maldijo? Esto es importante. El otro pasaje bíblico que ahí veo que está en Apocalipsis 2:14. Pero yo tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba Balac, a poner tropiezo ante los hijos de Israel y a comer de cosas sacrificadas a los ídolos
y a cometer fornicación. ¿Qué dice este pasaje? Que Balaam le enseñó a Balac a poner tropiezo a los hijos de Israel a través de cosas, idolatría y fornicación. Este personaje bíblico, Apocalipsis. Encontramos en Pedro el mismo personaje. Han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad. Judas 1:11, para aquellos que no conocen, Judas está en el Nuevo Testamento, antes de primera, segunda, tercera de Juan. Ay de aquellos, porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam, perecieron por la contradicción de Coré, que era otro rebelde. ¿Qué significa Balaam? Demonio o duque del infierno, en la demonología. Hay muchas doctrinas, por ejemplo, algunas son la doctrina de Dios, de Jesús, el Espíritu Santo, ángeles, hombres, salvación, iglesia, pecado, palabra, doctrina, fundamentos. ¿Qué es una doctrina? Cuerpo de enseñanzas fundamentales y verdades teológicas que se basan en la Biblia. Principios espirituales que proporcionan un fundamento para la fe y la vida cristiana. Doctrina bíblica es lo que la Biblia enseña sobre Dios. ¿Cuál es el contexto? Él dijo, viene este pueblo como una cantidad de personas que no las puedo parar. Y el rey dijo, anda a verlo a Balaam, tráemelo. Balaam no era hebreo, no era judío, pero hay algo interesante. Conocía a Jehová. Gracias, chicos. A la salida hablamos. ¿Cuál fue el problema? Viene y le dice, vení y maldíceme a Jacob. Jacob era el pueblo de Israel. ¿Saben que Dios tiene un pueblo escogido? Un pueblo propio que Él preparó, amó y hasta el día de hoy lo tiene. ¿Cuál es? Israel. La iglesia es otra cosa. La iglesia es otra cosa. El pueblo escogido de Dios es Israel, el que existe hoy, el que está en guerra desde siempre. Ese es el pueblo escogido de Dios. Por eso está. Israel está presente y los demás pueblos que en la antigüedad desaparecieron todos casi. No hay nadie, pero Israel permanece porque es el pueblo de Dios. La iglesia es otra cosa. La iglesia es realmente nació en Cristo. Es mi iglesia, dijo Cristo. Y es algo interesante. Hoy se está hablando mucho sobre profecías en Ezequiel 38 y 39 de Gog y Magog, de los tiempos finales, del juicio de Dios. Nosotros no lo vamos a ver. Una cosa es el arrebatamiento y otra cosa es el juicio final. El arrebatamiento nos vamos todos los que somos cristianos consagrados. Yo no me quedo, me voy. ¿Ustedes? Yo no me quedo, dígalo fuerte, yo no me quedo, me voy. Asegúrese, no hace cosa que... si nos desaparecemos todos, el que queda que apague la luz y que siga con lo que pueda. Pero vamos a estar con él. Pero esto es otra cosa, Gog y Magog. Quiere decir también que hay profecías que se están cumpliendo. Este hombre no era judío, venía de Madián. ¿Se acuerdan que quién más venía de Madián? Que conocía a Dios, pero este era bueno. Yetro, el suegro de Josué, de Moisés, que dijo, no es bueno que esté solo, levanta anciano, le dio un consejo. Era un sacerdote, conocía a Dios, pero no era judío. Quiere decir que también había otra gente, aparte del pueblo judío, que tenía un contacto con Dios. Viene, el rey dice, mándame a llamar a Balaam, porque quiero que me maldiga este pueblo, no lo voy a poder detener. Y mandó varios personajes. Van a ver a Balaam, le golpean, y Balaam ve la propuesta, que ya la habían hecho antes. ¿Qué hace Balaam? Esperen un momento, quédense hoy, que voy a consultar a Jehová. Voy a consultar a Dios, quiere decir que tenía trato con Dios. Va, consulta a Dios, Dios le habla, viene. ¿Con qué respuesta viene? ¿Qué le dirá Dios a Balaam, que fue contratado a maldecir su pueblo? ¿Qué le dijo? No, no vayas con ellos. Este es mi pueblo escogido. Nadie le va a poder hacer frente porque está bajo bendición. Diga conmigo, porque está bajo bendición. Nadie lo va a poder maldecir.
Viene Balaam y le dice, muchachos, lo lamento, pero Dios me dijo que no vaya con ustedes. Se van, triste, a ver al rey, y el rey de Balac le dice, no, no acepto un no. Andá y ofrecerle 4 veces más el pago que yo arreglé con él. Viene de vuelta, le golpean a Balaam, y Balaam, ¿qué hace? En vez de decirle que no, hace algo. Va a consultar a Dios otra vez. Ahora, mi pregunta para vos. Si Dios te dice no en la primera, ¿qué te va a decir en la segunda? Cuando Dios dice no, es no. Diga conmigo, cuando Dios dice no, es no. No insista, no quieras doblarle el brazo a Dios, porque Dios tiene principios, tiene planes. El pueblo de Dios era un plan, era una palabra que iba a devolverle la tierra. Nadie iba a poder cambiar lo que Dios había determinado. Por más que conozca a Dios, por más que haya plata, por más que le hagas el verso, justifique la actitud que tengas. Pero este hombre fue. Y cuando uno va de vuelta a consultar a Dios por el mismo tema, que ya te dijo que no, ¿qué demuestra eso? ¿Qué espíritu demuestra? Rebeldía, desobediencia, falta de honra a Dios. Acá vemos una característica y un carácter. Primer punto de Balaam. Era un hombre que servía a Dios y obedecía a Dios hasta donde le convenía. Cuando ya no le convenía, se desviaba. Por eso pasó a ser de un hombre presuntamente con una imagen que tenía un acuerdo con Dios, cruzaba la línea y se convertía en un hechicero y en un brujo. Porque no hacía la voluntad de Dios, usaba su conocimiento de Dios, que Dios responde, y engañaba a la gente para un beneficio propio. El primer punto que vemos de Balaam es que él buscaba, mientras estaba dentro de la voluntad de Dios, un beneficio. Pero cuando no era un beneficio, se desviaba y dejaba de ser. Era una persona corrupta, una persona dedicada a lucrar, a poder tomar lo que no era suyo, aprovecharse de otro. No sé si ustedes conocen a alguien así. Hoy en día, lamentablemente, dentro y fuera del Evangelio encontramos personajes así. En el nombre de Dios, en el nombre, ¿no es cierto?, y se hacen una fama o una metodología o tienen elocuencia, hablan de Dios, pero el fin es poder lucrarse. ¿Cómo lo hacen? Manipulan, influencian. Hay un espíritu de encantamiento, también está, son vendas mágicas que se ponen en las personas. Llegan con una facilidad a ponerte la mano en el bolsillo e involuntariamente te sacan todo lo que vos no querés darle, dentro y fuera de la iglesia. Y maldicen, ponen miedo. Y esto es algo que pasó ahí y pasa hoy en día, lamentablemente. Pero va a Dios y ¿qué le dice Dios? ¿Otra vez acá? ¿Me venís a consultar por lo mismo? ¿Pero qué le dice Dios? Está bien, anda, ahora te mando yo. Pero va a pasar algo. No vas a poder maldecir. No vas a poder hablar mal de mi pueblo. Lo vas a bendecir, por más que vos quieras maldecir. Dios se enojó con este hombre y le dijo, de tu boca saldrá bendición, porque nadie maldice al pueblo de Dios. No hay maldición que toque tu vida, tu familia, todo tu trabajo, todo tu esfuerzo, mientras estés guardado, mientras estés en obediencia, mientras estés santificado por la sangre de Cristo. ¿Lo creemos? Den un aplauso a Cristo. ¿Por qué digo esto? Porque me encuentro con muchos, no tanto acá, sino también las iglesias que tenemos afuera, de ahí que personas creyendo, conociendo, viviendo para Cristo, le dan lugar a las maldiciones. Le dan lugar y tienen temor, afectan su carácter, afectan su salud, afectan sus sueños, su trabajo. ¿Cuándo una maldición tiene efectos sobre un hijo y una hija de Dios? ¿Cuándo tiene poder? Escucho. El pecado es una, sí, porque Dios no puede bendecir lo que vos mismo saliste de la bendición.
La otra es cuando uno lo cree y lo toma. Vos le das autoridad legal para que eso venga sobre tu vida. Lo recibís. Yo no recibo ninguna maldición de nadie. Soy un hijo de Dios y si Él está conmigo, nadie contra mí. La palabra dice eso. ¿Por qué digo esto? Porque eso genera miedo, temor, genera situaciones en que lo tomo y me afecta de alguna manera, que te hace aflojar de la fe, te hace aflojar de esa adoración genuina. Por eso digo, es importante conocer doctrinas y conocer fundamentos donde a vos te va a hacer estar firmes, seguros. Por más que se pare un brujo, un hechicero, un umbanda, un agorero, un encantador, un control mental, que esté un espiritista, no importa el tamaño del demonio, no me va a poder tocar. Mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Dice Santiago, sométanse a Dios, resistan al diablo y él, ya está. El maligno no me toca. Y le ponemos la cumbia, que ahí está. Ahí la cumbia, me encanta, sí. No, pero el maligno no me toca. Entonces no tenga temor, al revés. Sepa quién es. Sepa que es un hijo de Dios y una hija de Dios. Sepa que hay bendición. Goliat vino muy fanfarroneando ante David y así le fue. El gigante era David y Goliat era el pequeñito, espiritualmente. Y cayó como bien en el cielo estaba registrado. Por eso digo, este hombre fue y Dios le dijo, vas a bendecir, a pesar que le pagaban. ¿Y él qué hizo? Se subió a su mula y se fue camino a Moab a maldecir el pueblo de Dios. Cuando está en camino, la mula retrocede, la mula va contra la pared, le lastima la pierna y él le empieza a pegar y le empieza a darle con la rienda. Y fíjense la misericordia que Dios tiene muchas veces con nosotros, que nos habla a través de mulas. Mirá que está a tu lado. Muchas veces Dios usa mulas, personas, usa aún situaciones, impíos, que te hablan de parte de Dios y uno duro. Y la mula se le da vuelta y le dice, Dios rompe con las reglas biológicas de la naturaleza, y la mula le dice, ¿por qué me pegás? Si yo te llevo a todos lados, te sirvo desde siempre. ¿Por qué me estás castigando así? Porque me estás apretando la pierna, no vas para adelante. Y Dios le saca la venda a Balaam y ve un ángel resplandeciente con la espada desenvainada. El bestia era el profeta y no la mula. Hasta eso Dios hizo ver y siguió adelante. Fue y quiso maldecir al pueblo de Israel sobre 3 montes distintos, porque la primera vez el monte más alto, por eso buscan los lugares altos, el ocultismo, los brujos, los hechiceros, lugares altos, porque el lugar alto tiene como cierta autoridad sobre la zona. Hizo exactamente que un sacerdote, un rabino, armó el altar, desgolló el carnero, salpicó con sangre, 7 altares preparó la primera vez. Y cuando fue a maldecir, empezó a bendecir. Este pueblo nadie lo va a detener, este pueblo va a conquistar, este pueblo es bendito. Y el rey lo quería matar. Pero te traje para que lo maldigas, no para que realmente lo bendigas. Pero no puedo, pongo mis palabras y me sale la bendición. Porque fue lo que Dios le estaba enseñando. A mi pueblo nadie lo maldice. Entonces yo quiero que cerremos un poco nuestros ojos. Porque tal vez muchas veces nosotros estuvimos atados a algo así, o estamos atados a algo así. Maldiciones por nuestros padres, palabras fuera de lugar. Maldiciones que nos hirieron, nos impidieron crecer. Pobreza, atadura, porque tienen derecho legal para decirnos sos un inútil, no vas a avanzar, no vas a poder, no insistas, y quieren cambiar tu historia. Maldiciones porque nos abandonan mintiendo, que nos portamos mal o porque no pueden y es falta de amor. Maldiciones que nosotros hemos dicho a otros sin saber. Hay cosas que la palabra tiene poder. La palabra tiene poder. Sea crecido, fíjese lo que dice, hasta una discusión vana dentro de nuestro hogar, puede salir maldiciones y no bendiciones. El pueblo de Dios fue creado para bendecir. A los que amamos,
a los que nos persiguen y a nuestros enemigos. Dice el Señor, bendecilo aún aquel que te persigue y dice cosas tuyas mintiendo, el que te ultraja. Bendecilo. Nosotros no peleamos, ni maldecimos. Y hoy encuentro en esta cultura y dentro de la iglesia que hay hombres aparentemente de Dios que maldicen. Que maldicen. Y yo resisto eso. No es verdad. La Biblia me dice otra cosa. Por eso le voy a pedir a aquellos que en alguna vez sufrieron algún tipo de maldición y que hoy lo tienen presente, o pudo haber salido de nuestra boca por ignorancia, por enojo, vaya a saber qué, palabras también de maldición a otros, nos podamos poner de pie. Yo quiero romper con esto. Quiero que Dios traiga luz sobre su vida y sobre todo que nos ubiquemos en que es Él el que pelea por nosotros. Muchas veces no podemos prosperar, muchas veces no podemos concretar cosas, muchas veces porque hay algo que nos pegó, hay algo que entró, hay algo que se dijo, alguien con autoridad sobre mi vida. Aún maldiciones, ¿por qué oramos por niños y cortamos toda maldición de herencia? Yo no sé qué hizo mi abuelo, si hizo un pacto de sangre y hoy está sobre mi vida, yo no lo sé. Pero por las dudas, corto con todo. No sé si anduvo en oscuridad, pero yo no quiero estar libre porque dice la palabra que a partir de Él somos nuevas criaturas. Tenemos un nuevo ADN, tengo un nuevo Señor, un nuevo papá en los cielos que me guarda y me bendice a pesar que el enemigo tenga el empeño de maldecir, decir mal, truncar tu camino. ¿Saben qué? En el Umbanda está el trancarrúa. ¿Qué es el trancarrúa? Un viejito petizo así, pero lo que hace es trabar tu camino. Eso quiere decir, trabar tu camino, trabar tu camino, trabar tu camino. Y es un demonio asignado a los hijos de Dios. Como la pompallila, el yucalbey, hay un montón de cosas que una vez en ignorancia, pero están. Y hay gente que se empecina, me tiran una ofrenda, me encuentro una bataraza, te tiran ropa interior trabajada, pelo, foto, y uno entra en pánico. Que me tiren lo que quieran. A nosotros en la familia nos tiraron una bataraza negra. La comimos. ¿O no? Nos tiraban de todo. 6 meses duró el culto Umbanda. Desapareció, se lo llevaron preso, no quedó nada. Y en lugar del oculto nos lo dieron a nosotros. Lo convertimos en una casa de oración. En la favela blanca. Fueron todos los papupas en cana. Y nosotros nos hicimos cargo de las familias, los pequeños. Lo alimentamos, lo atendimos. Nos dieron el departamento ese. Lo limpiamos. Eso fue como la muralla de Jericó. Así, vivíamos esa época así. Dios adiestró nuestras manos. Cierre sus ojos. Los que están sentados, levanten sus manos hacia ellos. Padre, hoy en el nombre de Jesús, cancelamos toda maldición de palabra, toda maldición, Señor, de sangre, todo pacto hecho, Señor, aún con nuestro nombre, nuestras fotos, nuestra ropa interior, toda palabra salida del mismo infierno, toda palabra hecha por agoreros, hechiceros, Señor, brujos, encantadores, aún de, Señor, presuntos hombres de Dios, cancelamos. Señor, cancelamos por la sangre de Cristo toda maldición, se cae, se rompe, no tiene efecto sobre la vida de tu pueblo. No hay demonio y ni hay poder creado en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra que pueda maldecir tu pueblo. No hay arma forjada, Señor, que nos separe del amor hacia Cristo. Hoy nos declaramos libres, se rompen cadenas, se rompen miedos, temores, hechizos, espíritus de pobreza, espíritus de tristeza, Señor, espíritu de fracaso. Se rompe, se rompe, se rompe, se rompe. Somos libres por la sangre de Cristo. Señor, te doy gracias. Porque mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. No se puede tocar a sus hijos, porque el que toca a tus hijos, te toca a ti, Señor. Y tú eres el que guarda, Israel, tú eres el que guarda a tu pueblo. Tú eres el que protege nuestra salida y nuestra entrada, porque en tus manos están nuestros tiempos. Fuimos creados para avanzar y fuimos creados para conquistar. Señor, te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén, amén, gloria a Dios. Den un aplauso a Cristo. Siéntase libre, fuerte, sano, en el nombre de Jesús. Vamos a la primera plaquita. ¿Quién era este Balaam? Un poco lo que estábamos hablando. ¿Quién era Balaam? Era un adivino muy famoso que vivía en la región de Madián, junto al río Éufrates, que limitaba la frontera con la tierra de Amón, los hijos de su pueblo. Conocido por sus maldiciones y bendiciones, su historia nos enseña el peligro de mantener, escuchen esto, es el segundo punto, su historia
nos enseña a mantener una apariencia de exterior, de espiritualidad, sobre una vida interior de corrupción. Puedo tener una imagen de una persona santa, una persona que vive para Dios, pero adentro hay corrupción, pudrición, se pudrió todo adentro. La corrupción es aquello que está realmente comido con gusanos, que ya no se sostiene por sí sola. Interior de corrupción. Balaam era un hombre dispuesto, escuchen bien esto, a obedecer las órdenes de nuestro Creador mientras pudiera sacar algún provecho. Esta inclinación de obediencia y beneficio hizo una doctrina confusa que lleva a la perdición. Vamos a estudiar en qué consiste esta clase de doctrina según Apocalipsis 2:14. Voy a aclarar algo. Cuando Dios dice no, es... Cuando Dios dice no, es... Dígalo con fuerza. Cuando Dios dice no... ¿Estás seguro? Yo digo para que no insiste, porque cuando Dios dice no, por algo dice, no te juntéis en yugo desigual con los incrédulos. Y no solamente por la pareja, el futuro novio o novia, negocios, socios, compañeros. Uno está para ganar, sí, hacer puentes con el mundo, pero no hacer un pacto, no comprometer mi integridad espiritual y acompañar a alguien que esté pecando, que esté haciendo algo malo, que yo lo pueda acompañar y aún hacerme cómplice. No es buena compañía. Las malas compañías se les echan a perder las buenas costumbres. Sea inteligente, sea espiritual. No deje que la corrupción venga a usted. Balaam, ese es otro de los principios que él tenía. ¿Qué otra cosa tenía? Se le dice hipócrita. ¿Por qué hipócrita? A los griegos en la antigüedad, el que era un actor griego, se le decía hipócrita. Hoy como decirle Darín es un hipócrita. Es un actor. ¿Qué hace? Usaban caretas simulando ser otra persona. Hoy, ¿cómo le decimos a los que son así? No seas careta, ¿no? No seas falso. La hipocresía es mostrar algo que uno no lo es. Decir te amo, cuánto te extrañé y la verdad no me importaste nada. ¿No? Quise llamarte pero no tuve tiempo y tú miraste película, fuiste a pasear, hiciste un montón de cosas que... Hipócrita. No digas algo que no vas a cumplir, no digas algo que no vas a hacer, no digas algo que no estás dispuesto. ¿Cuánto te extrañé? ¿No? Y en algún momento nos juntamos, y en algún momento es nunca. ¿O no? ¿No le pasa así? Y nos encontramos con algunos, che, nos tenemos que juntar. Sí, bueno, en algún momento. No pone fecha, no pone día, no tener teléfono. No sea careta. Si tenés interés, vas realmente a proponértelo. ¿No? Empezaremos por examinar su carácter. La Biblia nos da la característica de su codicia. Era una persona codiciosa. Estaba corrompida, quería codicia, dinero, fama y vulnerable, dice, de vida. Y la doctrina de Balaam es aquella que vive entre ser leal a Dios y satisfacer los deseos de la carne. ¿Cuántos tienen deseos de la carne? Espera, no sea hipócrita. ¿Cuántos tienen deseos de la carne? Uno no dice, ¿qué carne? A mí me gusta comer carne, ¿no? Cuando puedo, ¿qué carne hablamos? Pasiones, sentimientos, emociones, enojos, mentiras, no deseo de matar a tu esposo o a tu esposa, no irte de tu casa, no aguantar más los pibes, cuándo se van tus nietos, qué sé yo, no sé. Son emociones que van y vienen. Estamos hablando, ¿me entienden de qué hablo? ¿No? Pero él alimentar sus pasiones, su carne. De carne somos, ¿no? Uno diría. ¿Se puede vencer la carne? Sí, con el Espíritu Santo. El poder del Espíritu Santo puede vencer y cambiar mi vida. Sí, por eso dice algo la palabra, importantísimo, que muchos no lo tenemos en cuenta. Los mentirosos no entrarán en el reino de los cielos. Uno dice, bueno, el borracho, el estafador, el asesino, bueno. Dice, los mentirosos, algo común en nuestra sociedad. Mentira es mentira. ¿Estamos? Hay que aprender a hablar con sabiduría. No se comprometa si usted no va a cumplir. Esa es una media mentira, una media verdad. Entonces sea veraz con lo que uno dice. Esto es parte del carácter que tenemos que tener. No tomemos esta doctrina como un estilo de vida. ¿No? Dice el apóstol Pedro, cuando nos habla de los apóstatas, hace referencia a Balaam. El apóstol Judas habla del mismo personaje.
Judas, sí. Dice, sin duda Balaam representa a aquellos hombres hipócritas muy elocuentes en sus palabras, pero muy presuntuosos al querer cambiar el plan de Dios. Balaam quería que Dios se airara con el pueblo de Israel, así que le aconseja a Balac que tome algunas de las mujeres más hermosas de su reino para inducir a los hombres de Israel a hacer prácticas inmundas, idólatras. Balaam sabía que si los israelitas adoptaban las costumbres paganas de Moab, Dios no lo bendeciría como lo había hecho. Vemos 3 puntos importantes. Balaam era un hombre que no era espiritual y quería mostrar una imagen equivocada, hipócrita. Era un hombre que él era corrupto. ¿Saben? Hay algo que también quiero aclarar, que hoy muchas encontramos iglesias que lo hacen. No las critico, pero no las apruebo. Hay que pactar la palabra, hay que sellar la palabra para que se cumpla. Cuando Cristo dijo que fuimos bendecidos con toda bendición celestial en lugares celestes. Cuando vos te entregaste a Cristo, ya fuiste bendecido con todas las bendiciones espirituales en lugares celestes. Está todo dado. Entonces, ¿qué tengo que sellar y qué tengo que pactar para que la palabra se cumpla en mi vida? Eso es una manipulación que se hace sobre el pueblo para juntar, ¿qué? Plata. Dios no necesita ningún pacto. El pacto ya se hizo, un nuevo pacto. Cristo vino, anduvo, murió, se crucificó y para perdón de pecados. Ascendió y Él volverá. Es el único pacto que conocemos en el Nuevo Testamento. Lo demás es manipuleo. Lo demás es sacarte plata. ¿Por qué? Porque el pueblo, en nuestra cultura, está acostumbrada a pagar, a dar para recibir algo. Ya está todo pago en la vida cristiana. Lo pagó Cristo. Y eso denle un aplauso a Cristo, porque Él dio su vida. Entonces, lo importante es no caer en las manos de alguien que manipule nuestra vida, que saque provecho de nuestra vida. Que, como dice la palabra, no seamos ganados de gente que quiera hacer comercio conmigo. No somos un número. Fíjese bien, examine. Nosotros por eso con mucho tacto y con mucha sencillez hablamos de la ofrenda, del diezmo, que queremos que sí, y nada más. No hay otra cosa. Todo lo demás ya está todo hecho. ¿No es cierto? Si uno quiere sembrar, Dios le va a decir cuándo tenga que sembrar, pero no va a ser manipulado para que siembre. Porque eso nace del corazón y la relación entre vos y Dios. Punto. Porque Dios es el dueño del oro y la plata. No necesitamos estar mangueando, manipulando, metiendo la mano en los bolsillos de la congregación. Es Dios el que provee. Y Él es el que realmente aprueba o desaprueba, ¿no es cierto?, lo que uno hace. Entonces esto es interesante en no caer en esta maldición. Y ahí encontramos la tercera maldición, que es algo que Balaam lo hizo 3 veces. El sacrificio en 3 montes con 7 altares. Nunca pudo maldecir al pueblo de Dios. Sabemos que no hay maldición sobre los que están en santidad y obediencia. Sabemos que es Dios el que saca a luz toda careta y toda situación, hipocresía y falsedad, fuera y dentro de la iglesia. La tercera, que al saber él que no podía maldecir al pueblo de Dios, le enseñó a Balac cómo sacar al pueblo de Dios de la bendición. ¿Cómo lo puedo sacar? ¿Y a través de qué podemos sacar al pueblo de Dios de la bendición de Dios? Díganme ustedes son pueblo de Dios. ¿Qué es lo que te saca? ¿Sí? Vamos a ponerle nombre al pecado. Es amplio el pecado, ¿no? Hay 2 cosas fundamentales que le enseña. Desobedecer y convertirse en un pueblo de idolatría. Y dice algo, le enseñó a fornicar, sexo. Hoy yo decía, sométanse a Dios, resistan al diablo y vivirá. En el tema de las pasiones juveniles, en el tema de nuestro corazón, en nuestra debilidad de la carne, de los ojos, de los sentidos. ¿Qué dice Dios? ¿Qué consejo te da Dios? Huyan de las pasiones juveniles. No trates de manejar la atracción o la seducción de una persona hacia otra. No trates de manejar el hecho de estar coqueteando o buscando la atención de hombres y mujeres. Por eso le decía a los predicadores en la antigüedad, que había muchos predicadores itinerantes, no estén más de 2 o 3 días en cada casa.
porque si no, son hombres que también corrompen a quien dice, a las doncellas, a las pequeñas de la casa, para llevarlas a pecar. Falsos predicadores. En esa época está hablando de esto. Y hoy, el tema de la atracción y nuestra sexualidad mal manejada y mal guiada es un tema para los hijos de Dios. Levante su dedo así. Señale que está a su lado. Dígale, te tenés que morir. ¿Cómo dice el pastor? ¿Qué dice el pastor? ¿Me tengo que morir? No, si dijimos de que no teníamos que maldecir. Pero la palabra me dice, juntamente con Cristo estoy crucificado. Mas no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Mi carne, pasiones, tienen que estar crucificadas con Cristo. Esto es algo que nos libera, porque sí estamos atados a eso, pero yo cada día voy y digo, Señor, te entrego esto, te entrego aquello, te entrego el desorden, este mundo que vivimos. Hoy escuchaba a la mañana, temprano, un noticiero que se estaban charlando. Gente de jóvenes como nosotros, así de esta época, ¿no? 50, 60 años. Y hablaban sobre la relación que hoy existe, la falta de respeto que hay en las casas, donde hoy se presenta el novio, ni siquiera, che, ¿cómo andás? Y se va a la habitación de la nena. Y ellos me decían, yo no me dejaban entrar a una casa, dice, ni loco. Tenía que estar, ¿no es cierto?, ni ahí un beso, nada por el estilo. Antes era muy difícil llegar al momento que hoy es lo primero, ¿no? La relación, el touch and go, que todo lo que es noviazgo de amor. No hay noviazgo, no hay seriedad. Hoy se va al hecho, a saciar una necesidad. Quieras o no quieras, sea novio o no sea novio. Hoy está corrupto todo, está todo dado vuelta en el mundo. Imagínense, nosotros lo que es para Dios esto. Los raros somos nosotros que hacemos las cosas como Dios manda. Te hacen sentir mal, te hacen sentir como una persona extraterrestre. No, hay principios, doctrinas que nos guardan para nosotros cuidar nuestro corazón, no ser dañado y agradar a Dios en toda mi actitud y mi andar. Mi noviazgo, ser no amigos con beneficios, porque está la otra, ¿no? Amigos con beneficios. No hay ninguna relación como amigos, pero bueno, tenemos beneficios de poder tener una relación más estrecha. Por eso, este hombre le enseñó a Balaam, escoge tus mujeres más bonitas y mandala, que se mezclen con el pueblo. ¿Y quién cayó? Los hombres cayeron. Se llegaron a ella y ellas la llevaron a sus dioses. Y Dios levantó su mano sobre Israel. No lo venció Moab, pero vino una peste, vino una enfermedad. ¿Cuántos hombres murieron en esa enfermedad o esa peste que sufrió el pueblo de Dios por haber pecado, haber sido seducido, haber dejado a Dios de lado, haber llegado, ¿no es cierto?, a las mujeres de otro pueblo? ¿No? ¿Cuántos? 42.500 hombres. Terrible la matanza. Era Dios el que estaba obrando. Pero Balaam le enseñó y le dio ese consejo a este hombre. Fíjense cómo es nuestra humanidad, qué débiles que somos. Tantos hombres y mujeres que podemos caer en la pornografía, en el adulterio. Y, pastor, no, el adulterio no. Sí, porque no es llegar al mismo hecho de adulterio. Jesucristo nos mató. El que pensare en la mujer de su prójimo, este ya adulteró en su corazón. Chao, estamos todos en cana. Tenemos que estar muy atentos. Tenía un amigo pastor que decía, cuando vos vas andando en auto y hay un semáforo rojo, ¿dónde pones tu mirada? ¿No? ¿Dónde pones? Es verdad eso, porque muchas veces empiezan a revolear, a mirar y ponen sus ojos en lugares que no tendría que ponerlo. Como yo le digo muchas veces a mi esposa, el pecar no es la primer mirada. Porque a veces te chocas con una imagen, te chocas más ahora con situaciones que vos te sorprenden, te roban el momento y uno, ¿no es cierto?, es sorprendido. El pecado es la segunda mirada. Ya ahí hay una intención de tu corazón. Fuiste seducido, fuiste traído. Tanto hombres y mujeres, ¿eh? Hoy las mujeres miran a los hombres, ¿eh? Le miran la cola, le miran cómo está vestido, le miran... No hay hoy parangón, o sea, está todo igual, está todo podrido. Entonces, fue tan fácil derribar al pueblo
con un consejo. No lo pudo maldecir, pero sí lo pudo inducir a pecar. Y salió de la bendición de Dios. ¿Saben cuándo terminó esto? ¿Cuándo terminó esto? Cuando el nieto de Aarón, sacerdote, también en el linaje de los sacerdotes, vio a un príncipe de Israel pasearse con una moabita y se metió en su habitación, no, era carpa, en su carpa, ¿no? Y él vino con todo su furor y su enojo por este pecado y hizo un crochet con los dos. Los atravesó con su lanza, a los dos el mismo acto de fornicación y quedaron clavados en la tierra. Ahí Dios paró la matanza, por el celo de uno, por amor a Dios, paró la matanza. ¿A qué voy esto? Es una doctrina peligrosísima. Está en toda la Biblia. El manipuleo, el aprovecharse, el obedecer a Dios a medias. Porque cuando uno obedece a Dios a media, ¿igual a qué es? Cuando uno obedece a Dios a media, ¿igual a qué es? Dígalo fuerte, no tenga miedo, estoy hablando de usted. Cuando uno obedece a Dios a media, ¿qué es? Somos desobedientes, porque a Dios se le obedece completamente. No es no, punto. Blanco, negro, frío, caliente, tibio, sos un vómito. Dice la palabra de Dios, por cuanto no eres ni frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Dios lo dice. Jesucristo lo está diciendo. Entonces tenemos que cuidarnos. Si algo va a pasar en nuestra vida, si vamos a ser un instrumento de Dios, tenemos que ser piadosos, temerosos, saber la palabra, conducirnos a que Él realmente nos dé la fuerza. Humanamente en la carne no vas a poder vencer, pero con el Espíritu Santo sí. No es con carne ni con sangre, sino es con el poder del Espíritu Santo que se vence el mal, que se vence el pecado. Dios no te da más tentación de la que puedas llevar. Así que no le eches la culpa a Dios, porque si hoy te está pasando algo, ya Dios te equipó para que venzas, para que puedas avanzar, para que puedas romper maldiciones que vos mismo te maldecís. Esa es la otra, uno mismo se maldice. No voy a poder, no voy a salir, no tengo la fuerza, yo no te maldigas. Empezá a bendecirte. Dios nos bendijo. Y Él es hombre, dice, no es hombre para que no cumpla. Dios no miente, lo que dice lo hace. Fuimos bendecidos con toda bendición celestial en lugares celestes. Está completo el paquete. Así que empieza a reclamar su bendición y a levantarse en el poder y a declarar, mi casa va a salir de esta situación, no va a haber pleito, voy a salir de la pobreza, esta enfermedad se va a ir, mis hijos van a volver, la droga va a dejar de existir, ya vamos a ser libres porque Dios nos bendijo con toda bendición celestial. Empieza a declarar bendición y levántese en el poder del Espíritu Santo y saque y rompa todo aquello que hoy cree que no puede. Sí puede, sí puede. Si Él está conmigo, ¿quién contra mí? Yo en Él. La oración del justo puede mucho, tiene poder. Así que póngase a orar y póngase a declarar sobre su vida, su casa, su ministerio, sus dones, que esto se levanta, que esto cambia, que esto avanza, que su matrimonio se fortalece, que no va a haber demonios en su casa, que no va a estar sus hijos a la merced del mal, porque son benditos. Bendiga cada día sus hijos. No los maldiga, bendígalo por más que se porten mal, por más que no sean desobedientes, bendígalo, que salga bendición de sus labios. ¿Lo creemos?